sábado el gobierno federal convocó una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación. Todavía no daban las 8 de la mañana y en calles aledañas al Zócalo avanzaban puros autobuses con el visto bueno de la policía de Ciudad de México. La Plaza de la República, el punto de la regaladera, de camisetas, gorras, banderas, comida y del banderazo de los acarreados de los alcaldes. Estamos listos, nada más aquí va a ser el punto de reunión y ahorita nos vamos a ir caminando. Puro García, puro García. ¿Cómo cuánta banda trajiste? No, pues bueno, ahí algunos vecinos se organizaron. Adultos mayores de la colonia Escandón. Los medios tradicionales de información siguen muy molestos con el progreso de la Cuarta Transformación en México. Televisa, TV Azteca, estaciones de radio y periódicos siguen lanzando campañas negras en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este fin de semana se cumplieron 7 años de la llegada de Morena al poder y el cambio fue tan grande que millones de familias mexicanas han salido de la pobreza, grandes obras se han construido y muchos están en proceso. Este cambio está poniendo en jaque a los que se creían intocables, poderosos y ricos, con tan solo decir que se sentían dueños de México. Hoy las cosas cambiaron. Los grandes ricos y políticos ya vieron que México ha despertado. Y esto pone en aprietos a todos los opositores que robaron miles y millones de pesos al pueblo mexicano. Los medios tradicionales de información están perdiendo credibilidad. Además, están siendo desplazados por las redes sociales. Esto es un verdadero cambio que se vive en México. A pesar de campañas de desprestigio hacia el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra 7 años de un nuevo régimen y nuevo modelo económico en el país. 7 años dando muy buenos resultados y los datos no mienten. Presidenta, y sobre el fin de semana, el sábado, antier, este evento, este festejo por los 7 años de la transformación, nosotros, bueno, muchos, yo creo, presentes, cubrimos este evento. Fueron ríos de gente, muchos ya no pudimos pasar, incluso desde Bellas Artes. Hay 2 horas antes de iniciar el evento, de que iniciara, había los ríos de gente y ya era imposible pasar por ninguna de las calles aledañas al Zócalo. Yo quisiera preguntarle su sentimiento, lo vimos, lo escuchamos en su discurso, en los datos que dio sobre estos 7 años, y que también es importante subrayar. Muchos medios han atacado, bueno, lo sabemos cuáles son, incluso pues han demeritado mucho el festejar 7 años. Dicen que pues eso está mal porque usted solo lleva 1 año, pero es claro que son 7 años de la transformación, es claro, de un movimiento. ¿Qué pudiera comentar su sentir después de este sábado y después de haber visto todo pues la presencia impresionante? Se daba una cifra de arriba de 600,000 presentes. No sé si hubo alguna variación y quisiera preguntarle este sentir. Primero, agradecer a todos y a todos los que vinieron el sábado. Muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. Lo festejamos como 7 años, pues porque nunca hubo engaños, siempre dijimos
que iba a ser continuidad de los primeros 6 años, avance y nuevos temas, porque así es. Nosotros avanzamos en temas ambientales, temas de fuentes renovables de energía, mujeres, educación, nuevos esquemas para la media superior, nuevas universidades, además de las Benito Juárez. Entonces, somos parte de un movimiento que llegó en 2018, porque el pueblo de México lo decidió así. Y hay muchos avances y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta. Fíjense, o sea, en la teoría económica neoliberal nadie podría explicar que el crecimiento económico no es más del 1%, y entonces dirían, bueno, si no hay crecimiento económico por encima del 1%, no debería de haber creación de empleos. O cómo si no hay un crecimiento económico mayor a 1%, hay aumento salarial. Claro que nosotros queremos que haya mayor crecimiento económico y estamos trabajando para que así sea en el 2026. Pero en el 2025, pues tenemos más empleos formales, más empleo, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejores salarios, mínimo y salario medio. Entonces, ¿cómo se explica? Pues por un modelo económico distinto, donde no solamente es el crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza y también la creación de empleos a partir de distintos sectores. Repito, por supuesto que estamos trabajando para que haya mayor crecimiento, pero el crecimiento económico sin justicia no llega a quien menos tiene. Por eso hablamos de prosperidad compartida, de por el bien de todos primero los pobres. La gráfica del salario. O sea, hay una caída del salario. A ver si tienes la que presentó Marat, pero no la de que empieza con Calderón, sino la otra, la que es más larga. En la presentación que hizo el jueves o el miércoles, ¿no? ¿Qué día presentaba? El miércoles, ¿no? El miércoles, a ver si la tienes por ahí. Más los programas de bienestar. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso, porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Miren, el nivel más alto del salario mínimo, se logra en el 77. Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto de salario mínimo de toda la historia de México, 76, 77. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. En diciembre de 82 él entra al gobierno. Entonces, en el periodo neoliberal, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída
Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos y no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época. Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%, y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y entra Salinas de Gortari, y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo, es decir, disminuye el salario mínimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de equivalente a los pesos de ahora, 120 pesos menos, casi 100 pesos, comparado con los 410, quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94, y este es Zedillo hasta el 2000, Fox, el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador y se empieza a recuperar el salario mínimo, hasta llegar aquí, con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Entonces, esta gráfica le podemos llamar la gráfica del bienestar. ¿Qué ocurre en nuestro país en el último periodo de López Portillo y luego todo el periodo neoliberal? La caída del poder adquisitivo del pueblo de México. Cada vez alcanzaba para menos. Cada vez alcanzaba el salario mínimo para menos. ¿Qué implica esto? Mayor pobreza. Pero al mismo tiempo que esto, como se vendieron las empresas del Estado, pues hubo unos cuantos que se cuentan con los dedos de las manos, que aumentaron su riqueza de manera impresionante. Entonces, digo que es la gráfica del bienestar porque a partir del 2018 comienza a haber bienestar, o más bienestar para el pueblo de México. Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud,
acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas, que la gente viva mejor. Y con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más, con más dificultades. Eso es lo que explicamos el sábado, y por eso hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia. Además de todo esto que tiene que ver con el modelo económico, que no se podría dar si no fuera por un gobierno honesto, donde los recursos públicos se le regresan a la gente. Además de eso, nosotros luchamos por la democracia como la representación del pueblo, por las libertades, es decir, un ambiente de paz y seguridad en el país. Y además trabajamos por la seguridad en todos los rincones de México. A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto. Porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho, un apoyo social. 13 millones de adultos mayores, una pensión universal. Decía yo que les platiqué una vez que en campaña un señor en Coahuila se acercó y me dijo, un campesino, mándele saludos al viejito, ya ven que así le decían al presidente López Obrador. Mando disculpas, mándele saludos a nuestro viejito porque dígale que nos dio de comer. Esa es la pensión para adulto mayor para muchas familias. Entonces, sí estamos orgullosos de la cuarta transformación. Y el pueblo de México, en su gran mayoría, está orgulloso y orgullosas del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país. En las entrevistas hubo gente que decía, dígale a la presidenta que nunca se dividan. ¿Que nunca? Ah, sí, ¿no? Pues eso querían, que había algunos del viejo régimen o comentócratas que recibían apapachos del viejo régimen, que tenían la ilusión de que llegara a la presidencia y dijera, tiempo nuevo, ya no queremos saber nada de el pasado de López Obrador, porque así eran los gobiernos priistas. Cada sexenio que llegaba, estaba prohibido hablar del expresidente, porque imagínense, no, el objetivo era diferenciarse del anterior. A nosotros al revés, nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas, es un honor estar con Obrador, ¿cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia? Somos parte del mismo movimiento y por supuesto con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los principios por los que luchamos, esos no cambian. Entonces, claro, ahora que dijimos no nos vamos a diferenciar y que hemos mantenido, que hubo elección al Poder Judicial, entonces sí, ¿cómo? ¿Pero qué dice la gente? No se dividan, no se dividan. Les digo que hay encuestas, una encuesta que vi hace poco, que la gente le preguntan, oye, ¿qué opina del periodo del presidente López Obrador? 80% está a favor
Y miren que sigue habiendo campaña contra él y contra nosotros. Presidenta, en otro tema, estuvo el actor Richard Gere en la FIL de Guadalajara, donde se expresó sobre usted, dijo que era increíble, era una mujer increíble, esto refiriéndose también al papel que ha tenido como defensa de nuestro país, como la postura de nuestro país ante también las diferencias que ha habido con el país del norte, con el presidente estadounidense. Aprovecho también para preguntarle sobre este tema, cómo se sintió en el sorteo de la FIFA. Vimos su alegría absoluta cuando saca el papel, el nombre de México, todo esto que forma parte de un sorteo, pero que también fue un encuentro con el presidente estadounidense y también con el primer ministro canadiense. ¿Cómo le fue? ¿Qué pudieron platicar? Si nos pudiera comentar algo al respecto. Ya el presidente estadounidense dijo que pues hablaron de temas de comercio, se avisora alguna reunión ya, digamos, protocolaria entre usted y Donald Trump, el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y un comentario sobre lo que dijo el actor. Bueno, yo estoy convencida que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos. Por muchas razones. Uno, porque son nuestros vecinos. Dos, porque allá viven 40 millones de mexicanos y siempre tenemos que defenderlos. Y tres, porque es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones. ¿Cómo se da esta relación? Pues con principios, sin subordinación. Y hasta ahora, en estos meses que lleva, desde febrero a la fecha, que lleva el presidente Trump y nosotros, pues lo que hemos dejado claro es coordinación sin subordinación, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra territorialidad, respeto a la soberanía en el sentido más amplio. El pueblo de México es el único que puede decidir cómo se gobierna. Y también la defensa de los mexicanos allá, porque en cualquier lugar donde estemos siempre hablamos de eso, con el presidente Trump, con el secretario Rubio, de lo que son los mexicanos allá, lo que representan. Entonces, en la reunión del viernes, pues en realidad era un evento, digamos, no formalmente político, sino un evento más pues relacionado con el fútbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los tres países. Creo que eso fue muy importante. Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos de seguir trabajando. Ya en su momento, pues, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump, y eso pues siempre lo vamos a agradecer. Podemos no estar de acuerdo, pero creo que siempre tenemos que buscar una buena relación. Entonces eso fue lo que vivimos el viernes. No nos quedó tan mal el grupo. Ahí estábamos. Y mucha suerte a la selección. Por último, Presidenta, preguntarle la postura del PAN respecto a la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha sido muy concreta, pero también de acuerdo a lo que también se ha expresado aquí, se ha explicado sobre estos cambios a la ley, es contraria, y dicen que es la privatización total, que el presidente, el gobierno de usted se quiere quedar con todo. Hablan incluso de que va en contra, esa es la frase, en contra de la propiedad privada. Esa es ahora la
postura de ellos, que todo se quiere controlar, centralizar. Quisiera yo preguntarle una respuesta y también preguntar otro tema, ya por último, ya que está aquí el secretario de Educación, si me lo permite, preguntarle sobre la situación de la Universidad Pedagógica Nacional, que aún se encuentra pues detenida por esta inconformidad de estudiantes y de algunos académicos. La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia. Así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución. El agua es un recurso natural, que es un bien de la nación. Eso está desde la Constitución del 17. Porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua. Lo que dice la Constitución es que se puede concesionar. Entonces, ¿qué representa la ley de aguas nacionales? Un ordenamiento de las concesiones. No se toca ninguna concesión, ninguna concesión. Pero lo que sí se dice es, tienes una concesión, ya no la vas a usar, ya no la puedes vender. Ahora tiene que regresar pues a la Conagua, al recurso de la nación, y después concesionarse. ¿Por qué es esto? Pues porque pasó durante muchos años, imagínense, un distrito de riego que tenía una concesión para riego agrícola, o una persona que tenía una concesión para riego agrícola. Se vendía la tierra para uso habitacional y se vendía con esa concesión del agua, y nunca se le avisaba a la Conagua que ya no era para riego, sino que era uso habitacional. ¿Qué diferencia tiene? Una se paga y la otra no. Entonces, el distrito de riego vendía su concesión, en términos más sencillos, o transmitía su concesión, y el nuevo desarrollo habitacional no le pagaba agua a la Conagua por la concesión, porque el riego no se paga y en cambio el uso residencial sí, porque el riego pues es para producción de alimentos. Así está desde hace. Entonces, ¿qué se dice ahora? Bueno, si ya lo vas a cambiar, pues entonces avísale a la Conagua y la Conagua da la nueva concesión de manera expedita, rápida y transparente, pero garantizando que sepamos a dónde se está yendo el agua, que es un recurso de la nación por Constitución. ¿Qué otra cosa se limita? Por ejemplo, hay un distrito de riego, algunos distritos de riego, que tienen la concesión del agua. Tienen la concesión del agua y no pagan agua. Y ya no siembran, o siembran muy poquito. Y le venden el agua al municipio. Y el municipio le tiene que pagar al distrito de riego, o le tenía que pagar al distrito de riego por el agua. Entonces, imagínense, 100 agricultores que retienen una concesión de agua, no pagan por esa concesión, casi no siembran, y se vuelven millonarios, porque es como 100 millones de pesos le venden esa agua a un municipio. ¿Por qué el municipio le tiene que pagar a 10 personas el agua que es de todos? ¿Sí se entiende? Porque eso se permitía en la anterior ley, ahora ya no. Ahora es, a ver, no estás usando el agua, regrésala a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio y va a pagar menos el municipio, porque no se hace esta manera de terciar el uso del agua. Entonces es ordenar, a nadie se le quita concesiones, se mantiene esta idea de la relación tierra-agua para poder que haya distritos de riego,
incluso se está haciendo más eficiente esta agua. Lo que no queremos es que haya personas que se están beneficiando de manera personal por un recurso que es de la nación, a costa de muchos millones que no tienen agua. Entonces ni se atenta contra la propiedad privada ni nada de lo que están diciendo. Y sí sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que leer la Constitución, y más si participamos en la política. Gracias, presidenta. Y en torno a esta reunión que tuvo con Donald Trump, usted, bueno, se ha dicho que se habló de comercio y demás, de seguridad no se habló, no es de esta información que se dio a conocer hace unos días de que uno de los hijos de el Chapo Guzmán dijo que él había secuestrado al Mayo Zambada. ¿México le ha seguido exigiendo información a Estados Unidos en torno a este tema? Pues ahora le tocará a la nueva fiscal, y no hablamos de ese tema, hablamos de muchas cosas, y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el TEMEC hacia adelante, y ahí quedamos de seguir trabajando, y se nombraron pues responsables para seguir trabajando, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá, pero no hablamos de este tema. Y sobre esta información con Estados Unidos, se ha dado a conocer que México va a entregar otro bloque de presuntos delincuentes a Estados Unidos. ¿Esto ya está confirmado? ¿Es así? No. Lo que hay es, cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona y, por ejemplo, no tiene orden de aprehensión aquí, normalmente se deporta. Eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición, pero no se tiene contemplado en este momento del Consejo de Seguridad algún otro envío masivo. Y ya finalmente, presidenta, ha habido algunas versiones. Hasta ahorita, ese no quiere decir que no vaya a ocurrir después. Gracias. Finalmente ha habido algunas versiones de que en el evento que encabezó el sábado pasado, pues hubo algunos grupos que les pagaron por venir. ¿Tiene usted reporte de eso? Sí, nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato, no hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria. Gracias, presidenta. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver, Carlos, acá. Ya cerramos, yo creo. Buenos días a todas hoy y nos todos. vamos temprano. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿considera que el Mundial sea un buen pretexto para mejorar la relación México-Canadá-Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC el próximo año? Sí, es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes pues muestra que en efecto pues es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente el Mundial pues genera buenas condiciones para relación entre los tres países. Después de lo vivido el viernes pasado, de conocer el ambiente, de conocer de frente a sus símiles, ¿usted reconsideraría asistir a la inauguración del Mundial? Solamente han participado 2 mujeres en las inauguraciones del Mundial, Dilma Rousseff y la reina Isabel en el 66. Ningún presidente ha faltado a esta inauguración. Después de todo esto, ¿no reconsideraría asistir? No. ¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial? Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo.
y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos. Entonces, sí, no, yo voy a estar aquí con la gente, viendo en el evento. Y ya si vienen jefes de Estado, pues los recibiremos el día anterior y haremos alguna reunión, si es el caso. Pero la inauguración, ¿qué debate se ha armado? Está bueno el debate, qué bueno. Presidenta, preguntarle también. Se lo dije desde que vino aquí a Infantino y le pareció muy bien. Dijo, nunca había escuchado esto y habla de usted, de lo que piensa. Presidenta, preguntarle, estuvo cerca de una hora en el sorteo conversando con tanto el primer ministro como el presidente Trump. ¿Qué temas platicaron ahí, qué abordaron? Nada, en donde estábamos en el palco, no era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si el equipo este otro era mejor, que por qué cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía, sino que era de otro grupo y por lo tanto iba en otro lugar. Es decir, todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo, que cuáles eran los deportes más importantes en cada país. Canadá, el hockey es, pues creo que el deporte favorito. Yo no sé mucho de hockey, entre Carney y Trump, el primer ministro Carney y el presidente Trump pues hablaban de hockey. El presidente Trump pues no sabía tanto de fútbol, entonces decía, ¿y este equipo es bueno o no es tan bueno? Y decíamos, pues es de los mejores. Ah, bueno, así, esa fue la conversación ¿Y cómo es que tuvimos en el… digamos, todo tuvo que ver con el sorteo de la FIFA, nada en particular de… Y ya en la reunión privada entre los tres ya hablamos de otros temas también y también de, pues principalmente del comercio, ¿no? De cómo vamos a seguir trabajando. ¿Cómo es en el trato 1 a 1 del presidente de Estados Unidos, presidente? Bueno, fue muy amable conmigo, todos lo vieron, fue muy amable conmigo, lo cual agradezco, porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México y el que el presidente Trump haya sido amable, pues habla del reconocimiento a México. Entonces, fue muy amable como todos lo vieron, en ningún momento hubo ninguna grosería, nada, fue muy, muy respetuoso. Y después de este fin de semana con la primera trilateral que tiene en su administración y de la conmemoración de los 7 años, ¿qué conclusiones saca, presidenta? Pues que vamos bien, va bien México, vamos bien. Hay que no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos. México le ha ido mejor con esta forma de gobernar y el fondo, lo que representa el proyecto. Y el año que entra nos va a ir mejor, porque va a haber más inversión. Ya vamos a informar, pero estamos trabajando mucho para fortalecer la inversión pública y la privada de distintas maneras, para garantizar pues que haya más crecimiento y al mismo tiempo que siga la distribución de la riqueza. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Yo creo que ya, ¿no? Vámonos. 9:10. Vamos, José Alfonso.